Jefa delegacional en la Miguel Hidalgo. Voy a ir a los anuncios y regreso con todos mis compañeros reporteros urbanos. Vamos a recapitular todo esto, vamos a tratar de digerirlo, a respirarlo, porque sí, hace mucho tiempo que no le presentábamos una noticia de esta magnitud a nivel nacional. Lástima que tengan que ser de esta categoría, ¿no? Noticias malas que nos impactan a todos. Regresamos después de los anuncios. Si usted quiere llamarnos con alguna opinión, llámenos 5095-1110 y 01800-711-1110. Usted escucha la red de Radio Red. Catedral de la Información desde hace más de 35 años. En Radio Red 1110 AM, Radio Red 88.1 FM, vía satélite a Guadalajara, Jalisco en el 700 y Monterrey, Nuevo León en el 1540. Desde Constituyentes y Reforma en la Ciudad de México, todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red. Conéctate desde tu computadora y aprovecha Internet Telcel 3G banda ancha con toda la cobertura de Telcel. Chatea, navega, haz lo que quieras, donde quieras, sin desconectarte. Con Telcel tienes Internet donde sea. De 649 a 449 pesos al mes ilimitado. Detalles en telcel.com y centros de atención a clientes. Termina tu día con todo el sabor de cenas completas Vips 45. Plato fuerte y una bebida por solo 45 pesos. Ven a Vips y dale sabor a tu encuentro. De lunes a viernes de 6 de la tarde al cierre. Aplican restricciones. El premio para el empleado del año es para Luis Domínguez. Gracias. Pero este reconocimiento en realidad es para esta empresa que sí creyó en mí a pesar de vivir con SIDA. Quienes vivimos con SIDA necesitamos trabajar porque todos somos iguales. Señor director, este premio es para ustedes. El SIDA no te detiene, la discriminación sí. Infórmate, llama a Telsida sin costo de los estados al 01800-712-0886. Vivir mejor, Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Queremos verte viviendo la emoción de Civic con un diseño renovado. Disfrutando lo mejor con CRB. Alcanzando el liderazgo de ACOS. Sorpréndete con cada uno de los autos que la línea Honda 2009 tiene para ti. Visita hoy tu concesionario Honda. En la República Mexicana se escucha la red de Radio Red. Información, servicio, calidad. A través de la red nacional OIR. La red de Radio Red. ¡Pásala! ¡Pásala! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Es que por fumar ya no aguanto el paso. Cuando los jóvenes están libres de tabaco, son más fuertes y saludables. Juntos, podemos enseñarlos a vivir. Es la mejor protección contra las adicciones. Información telefónica, 01800-911-2000. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas y de promoción personal. ¿A poco tienes el póster de Armandito? Sí, dicen que ahorró todo el año para donar, solo para que yo tuviera mi nueva prótesis. No manches, ¿dónde lo conseguiste? Tú también puedes ser mi héroe. Dona este 5 y 6 de diciembre. El Teletón lo haces tú. Termina tu día con todo el sabor de cenas completas Vips 45. Plato fuerte y una bebida por solo 45 pesos. Ven a Vips y dale sabor a tu encuentro. De lunes a viernes de 6 de la tarde al cierre. Aplican restricciones. Jesús Martín Mendoza está en la red de Radio Red. Son en este momento las 8:41, las 8 de la noche con 41 minutos, hora del centro del país, y la temperatura está en 14 grados Celsius. En este momento le informo que varias emisoras en toda la República Mexicana se están uniendo en este momento a la transmisión de la red de Radio Red para poder, revisar, actualizar algo de esta información y conocer lo que ha ocurrido y que se va a convertir seguramente en la noticia más importante de este año. Y le damos la más cordial bienvenida, un saludo a Radio Informativo Turquesa, que en este momento se une a la señal de la red de Radio Red. Y bueno, pues informarle a nuestros amigos allá en Cancún, Quintana Roo, la situación que se vive en estos momentos. Jorge Domínguez, me imagino que ya la noticia también ha caído de una forma impresionante, impactante allá en Cancún, Quintana Roo. Jorge. Así es, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, este tema, esta noticia que pues conmociona a todo el estado de Quintana Roo, creo que a todo el país, el deceso de Juan Camilo Muriño,
Y bueno, pues los detalles ustedes los tienen ahí en la capital del país, estos datos que poco a poco fluyen a través de las agencias de noticias, que en los portales de los periódicos ya están. Y bueno, pues si pudieras tú abundarnos con mucho más información de lo que está ocurriendo ahí en la Ciudad de México. Y de hecho informarle a nuestros amigos en Cancún y en otras partes de la República donde nos están escuchando, que esta noticia pues viene a trastocar toda la situación política en nuestro país, sin duda alguna, porque si bien en forma oficial la Secretaría de Gobernación o la Presidencia de la República no han confirmado efectivamente la muerte del secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho, una serie de hechos, una serie de datos, horarios, matrículas de la aeronave confirman precisamente que a bordo de la aeronave iban tanto el secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho como el extitular del ASIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, y están por confirmarme si también a bordo de esta nave iba el director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Miguel Monterrubio. Esta situación se empezó a generar, empezó a fluir la información poco después de las 6:20 de la tarde, cuando empezaron a darse los primeros llamados de auxilio de que algo había caído del cielo, de que algo había explotado en la zona de Lomas de Chapultepec. Para nuestros amigos que nos escuchan en estas emisoras en todo el país, si conocen esta parte de la Ciudad de México, uno de los lugares más reconocidos es el cruce de Paseo de la Reforma y Periférico, donde se encuentra la fuente de petróleos mexicanos. Esto sucede a escasos 100 metros en la parte de atrás, en una calle que se llama Pedregal, que confluye con Ferrocarril de Cuernavaca, donde antiguamente corría el ferrocarril que salía de Buenavista rumbo a la ciudad de Cuernavaca. En este lugar hay una cuchilla, hay una esquina donde confluyen varias calles, como es Monte Elbrus, donde confluye Pedregal, y me detengo en estos detalles, Jorge Domínguez, porque son calles muy pequeñas, son calles que están abarrotadas de automóviles, de oficinistas de toda esta zona. Esta zona es primordialmente de oficinas, hay bancos, hay laboratorios, hay oficinas de publicidad, y en este lugar es donde cae la aeronave. ¿Por qué cae en este lugar la aeronave? Según algunos datos que nos ha dado a conocer la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, es precisamente la ruta de aeronavegación que toman las aeronaves cuando ingresan al Distrito Federal. Entran por el norte, llegan hacia el poniente, doblan precisamente sobre la zona de Lomas de Chapultepec para enfilarse sobre el centro de la ciudad rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, en esa ruta de aproximación a las pistas es donde precisamente se cae la aeronave en un golpe seco que hasta este momento, bueno, pues los primeros datos que tiene ya el gobierno del Distrito Federal informan que han resultado lesionadas 40 personas de toda la zona, 8 muertos de la aeronave. Todavía nos falta por confirmar si hay muertos de los automóviles que iban circulando, porque hay que decirlo, la aeronave cae en vialidades y se incendian automóviles que a simple vista se ve claramente que iban circulando. La matrícula de la aeronave es la XCBNC, perteneciente a la Secretaría de Gobernación. Está completamente confirmado que se trata de Gobernación. Y más de 30 vehículos han resultado pues afectados en mayor o en menor magnitud. Hasta el momento, amigos del auditorio, aquí en la Ciudad de México y en todo el país, ahí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, que se han enlazado con nosotros, 1,200 personas han sido evacuadas de la zona perimetral de donde fue el accidente. La zona ya es en este momento resguardado por elementos del Ejército Mexicano que están aplicando el plan de emergencias DN3. De hecho, para complementar algo de la información, vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Daniel Almazán. Nuestro helicóptero de la red de Radio Red ha vuelto a subir, ha vuelto a volar en este momento, sobrevolar la zona para darnos más detalles. Daniel Almazán, te escuchamos. Muy buenas noches. Daniel Almazán, estamos al aire, te escuchamos. Bien, bueno, mientras tenemos a Daniel Almazán, Marco Antonio Álvarez, ¿en qué parte te encuentras tú ubicado exactamente, Marco? Efectivamente, Jesús Martín, yo estaba exactamente en el lugar de los hechos en unos momentos, ya me acaban de retirar del lugar, por lo pronto te comento todo lo que yo alcancé a ver. En el lugar, bueno, que se impactó exactamente un edificio que se encuentra
en la esquina de Ferrocarril de Cuernavaca. Estoy viendo un letrero donde son oficinas... Bueno, voy a cancelar, Jorge Domínguez, amigos de todo el país, esta comunicación para mejorar la comunicación vía telefónica. Y sí te adelanto, Jorge, amigos del auditorio, se ha informado que a las 9 de la noche, es decir, dentro de 13 minutos, el presidente de México, Felipe Calderón, habría de pronunciar un mensaje a la nación con motivo de este accidente, en donde iba a bordo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, a las 9 de la noche. Él viene regresando de la ciudad de Guadalajara, donde realizó una gira de trabajo por el estado de Jalisco. Y bueno, pues con nuestro compañero Luis Alberto Melo en unos instantes nos informará si será en ese momento un poco más tarde cuando dé este mensaje. Vamos con Daniel Almazán. Él ya está en comunicación desde el helicóptero de la red. Adelante, Daniel, te escuchamos. Efectivamente, Jesús Martín, y estamos sobrevolando nuevamente el lugar del accidente. Ya pudimos observar este punto, Jesús Martín, la imagen que tenemos desde el aire, totalmente gris, calcinada, negro todo este perímetro. Incluso hay un vehículo que está volcado en el mero centro, en donde están revisando también pues ya varios elementos de cuerpos de emergencia, están revisando todo este perímetro, totalmente gris, una mancha gris, Jesús Martín, como cuando pues precisamente hay una explosión, hubo una explosión, y ya en estos momentos pues se observa alrededor gran cantidad de personas, incluso pues que están realizando pues algunas fotografías que se están tomando. Son las primeras investigaciones la cual está recopilando ya el Ministerio Público. Alrededor, Jesús Martín, hay un radio, un perímetro de aproximadamente 1 kilómetro y medio a la redonda, en donde se ven los cortes a la vialidad precisamente realizados por la Secretaría de Seguridad Pública para impedir que peatones, para impedir que automovilistas se acerquen hasta este perímetro. Hay un dato más, Jesús Martín, alrededor de las 19 horas, alrededor de las 7 de la noche, alertó la tripulación de la torre a la torre de control que ya tenían problemas para aterrizar, faltando aproximadamente 5 millas. Esto, pues bueno, la última persona que habló con los pilotos de esta aeronave es Ángel Iturbe, que es controlador de vuelo, y pues bueno, indicó que por medio de la torre de control de que ya les habían alertado de que tenían estos problemas, principalmente para el aterrizaje, faltando pues 5 millas, Jesús Martín. Por lo pronto, pues sí, la información que ha estado surgiendo, más de 40 personas lesionadas, 8 personas que han perdido la vida, y pues bueno, ya en estos momentos podemos observar pues gran cantidad de vehículos que se encuentran parados. Muchos vehículos pues simple y sencillamente ya no se pueden mover, están totalmente colapsados en materia vehicular. Sí. Prácticamente todo esto lleno, Jesús Martín. Se alcanzan a observar en todo este perímetro pues gran cantidad de torretas, cuerpos de emergencia, observamos ambulancias, el heroico cuerpo de bomberos, pipas, protección civil, patrullas, todo esto, Jesús Martín, pues tratando de realizar la remoción de escombros precisamente en busca de la carta negra, Jesús Martín. Bien, Jorge Domínguez, Daniel Almazán, gracias por la información desde el helicóptero. Seguimos pendientes. Jorge Domínguez, bueno, pues así hasta este momento la situación, como verás, la información sigue fluyendo, nadie puede acceder a la zona del accidente, nadie puede acercarse a los restos humanos que lamentablemente los compañeros reporteros han podido observar en toda esta zona de la tragedia. Te podré decir, en un radio de 50 metros a la redonda quedaron esparcidos pedazos de avión y también lamentablemente restos humanos de estas ocho personas que han muerto de la aeronave. ¿Tienes alguna duda, Jorge Domínguez, de lo que hemos informado hasta este momento? No, Jesús, no tenemos dudas. Nuestros radioescuchas aquí en Quintana Roo, bueno, pues en nuestras 3 estaciones, en la Super T, Super Turquesa, en Frecuencia Turquesa y en Mundo Maya Turquesa, le están dando seguimiento a todo este reporte que ustedes desde Grupo Radio Centro le están dando a esta situación. La verdad que tal y como pintan este panorama, este cuadro, esta escena que se vive en esta zona donde se generó este accidente, bueno, pues es dantesco realmente ver esta situación. Y bueno, Jesús, nosotros tenemos algunos compromisos también aquí en Radio Turquesa, y vamos a hacer también un pequeño resumen en la lengua maya para nuestros hermanos de la lengua maya con nuestro compañero Lorenzo Maldonado,
que, pues va a informar también de esta situación que se vive en el centro del país, Jesús. Gracias muy bien, por Jorge. todos estos detalles. Correcto, estaremos al pendiente. Muchas gracias, Jorge Domínguez. Bueno, le hemos informado a nuestros amigos en Radio Turquesa, en forma específica en la zona Maya, allá en Cancún, Quintana Roo, sobre estos acontecimientos ocurridos. La cadena de noticias CNN en español está confirmando, como lo hemos hecho nosotros también, la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo. Y lo ha confirmado inclusive ya transmitiendo a través de sus pantallas una esquela donde aparece el rostro del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con los años, su año de nacimiento, 1971-2008. Una imagen que usted y yo no nos lo hubiéramos podido imaginar en ningún momento desde que inició actividades el presente gobierno del presidente Felipe Calderón, desde que Juan Camilo Mouriño tomó las riendas de la Secretaría de Gobernación. Debo informarle que hace algunos días algunas columnas de algunos periódicos, por ejemplo, el Templo Mayor del periódico Reforma, Los Malosos de Impacto, ya daban cuenta de la próxima salida de la Secretaría de Gobernación de Juan Camilo Mouriño. Y esto fue rumores que se convirtieron en noticia. Esto ocurría apenas la semana pasada se informaba de que en los próximos días, y se pensaba que efectivamente esta semana se habría de anunciar ya finalmente la salida de Juan Camilo Mouriño de la Secretaría de Gobernación para ser ocupado, se mencionaba a Josefina Vázquez Mota como próxima secretaria de Gobernación, aunque algunos piensan que no es el timing, el momento de que ella ocupe esta posición, entre otras personas, entre ellos el actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, entre varias personas se mencionaba, pero ya desde la semana pasada, algunas columnas periodísticas hablaban de la salida de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, nadie habló de la muerte del secretario de Gobernación. Por supuesto que nadie lo había planteado, lo había manejado de esa forma, sino que desde la semana pasada se anunciaba que en esta semana él dejaría su cargo como secretario de Gobernación. Un dato, se lo comparto, está publicado en los diarios, usted lo puede ver la semana pasada, usted lo puede consultar, que viene a incrementar el dramatismo de la muerte del secretario de Gobernación. Bueno, vamos con nuestro compañero Marco Antonio Álvarez, que nos tiene más datos de lo ocurrido ahí en esta zona. Adelante, Marco Antonio, te escuchamos. Gracias, Jesús Martín. Yo hasta esos momentos me encontraba exactamente en el lugar de los hechos donde se impactó esta aeronave. Por lo pronto te puedo comentar que yo lo que alcancé a ver, en el lugar ya vi varios cuerpos regados, totalmente desmembrados, calcinados. De hecho, este avión, vi parte ya del motor que se impactó exactamente en un edificio que se encuentra en esta esquina del ferrocarril de Cuernavaca. Te puedo también mencionar que hay un letrero de un estacionamiento, porque en este lugar también hay oficinas de la Embajada de Finlandia. Por lo pronto, en el interior también de este edificio yo alcancé a ver un orificio donde se metió parte del motor, toda una oficina regada, todas las sillas tiradas, llenas de sangre. Todo ese lugar para hacer personas heridas que se encontraban laborando en este lugar. Por lo pronto también vi un arma tipo automática 9 milímetros, también con cartuchos enteros 9 milímetros. También vimos una bala 5.7 para las armas llamadas matapolicías. En el lugar también se encontró una credencial con el nombre de la siguiente persona, Ingeniero Arcadio Echeverría L. Esta credencial, Jesús Martín, yo alcancé a ver al lado de una billetera, por supuesto totalmente calcinera. La credencial sí se alcanzó a ver el letrero, traía algunos logotipos de Presidencia, del Estado Mayor, y en la parte de arriba, Jesús Martín, traía un recuadro rojo y venía en nombre de Miguel Alemán. Por lo pronto, en este lugar, ya me sacaron del lugar, como escuchas ya aquí elementos del ejército nos están empujando, ya no quieren que estemos en este lugar. Ya también los policías, los están ayudando. Y por lo pronto en el lugar siguen trabajando los peritos. Jesús Martín, yo, como te comento, alcanzé a ver ya varios cuerpos regados, todos ellos deshechos.
En ese lugar ya se ha hecho un tumulto de gente, ya no nos están dejando pasar, de hecho nos están alejando de aquí del lugar de los hechos, pero por lo pronto, Jesús Martín, la información que yo te estoy dando es la que yo vi con mis propios ojos al lado de peritos de la Procuraduría General de la República. Es el reporte que yo te tengo al momento. A ver, Marco Álvarez, confírmanos el nombre de la credencial que pudiste observar. Arcadio Echeverría Lanz. Efectivamente, ingeniero Arcadio Echeverría L. Ya nada más que venía la credencial. Sí, todo parece indicar que esta persona en algún tiempo trabajó con Miguel Alemán. Parece ser que era tal vez el dueño de la aeronave. Bien, gracias Marco, volveremos contigo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Arcadio Echeverría Lanz, según los datos que tenemos en este momento en la Secretaría de Gobernación, ocupaba el cargo de coordinador de eventos y administración de la oficina del secretario de Gobernación. Daniel Rosas, en la Cruz Roja de Polanco, ¿qué novedades hay en este lugar, Daniel? Jesús, bueno, pues la cantidad de personas lesionadas se incrementó a 12 y esta cifra ya es oficial. Ya salió a dar una entrevista a los medios el coordinador nacional de atención de socorro de la Cruz Roja Mexicana, Isaac Oxenauz, y pudimos platicar ya con él. Voy a poner la entrevista prácticamente íntegra para que tengan la información de primera mano. Esto es lo que nos comentó. El coordinador nacional del área de socorros. Nosotros trasladamos hasta este hospital central la cantidad de 12 lesionados, de los cuales 4 están graves y los otros restantes presentan quemaduras en segundo y tercer grado de la superficie corporal. No se encuentran, están dentro de lo delicado, pero no graves. ¿Cuántas personas son trasladadas en este momento? Ahorita en esos 2 helicópteros se trasladaron a 2 más, por su gravedad los vamos a trasladar vía terrestre al hospital más cercano que se encargan de quemados principalmente. ¿Van a ir a leñeros los 2? Así es. ¿Los otros 2 que se quedan? Ahorita el Centro Regulador de Urgencias del Departamento Distrito Federal nos va a dar la recepción. Ok, correcto, muy bien. Señor jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, lo escuchamos. Jesús Martín, está hablando del gobierno del Distrito Federal. Vamos a escuchar. Eso no lo podemos en este momento confirmar. Hay diferentes versiones para eso de investigación. Vamos a esperar que los peritos nos lo digan. Gracias. Hasta que no tengamos los resultados de los trabajos de los peritos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no se podrá saber la causa del accidente. Vamos a esperar a que ellos hagan su trabajo. Licenciado Marcelo, estamos en vivo para la red de Radio Red. ¿Se confirma el deceso del secretario de Gobernación? Sí. Sí se confirma. ¿De quién más, señor? Estamos esperando que el gobierno federal, las autoridades federales den a conocer quiénes iban junto con él en la aeronave, y desde luego es muy lamentable este accidente, y aprovecho esta vía para enviar el pésame del gobierno de la Ciudad de México y de toda la ciudad a las familias de los servicios públicos. ¿Hay contacto con el gobierno federal, señor? Aquí estamos. Ya están coordinados entonces. Gracias. Jesús Martín, en la red de Radio Red, acaba de confirmar el jefe de gobierno del Distrito Federal el deceso del secretario de Gobernación. Da su pésame por parte del gobierno de la ciudad para la familia del secretario de Gobernación y también de los familiares de las demás personas que han perdido la vida en este lamentable accidente de un Learjet 35 que se estrelló cuando venía de San Luis Potosí a la Ciudad de México. Siguen acordonando la zona, siguen las labores de investigación. Ya está también Genaro García Luna en el lugar con los elementos de la Policía Federal Preventiva haciendo diversos cordones. Son muchos cordones de seguridad los que hay, pero como pudiste escuchar a Jesús Martín, logramos colarnos con el jefe de gobierno, se paró unos cuantos segundos a platicar con nosotros. Correcto, Roberto Medina, gracias por este dato muy importante que acabas de transmitir a través de la red. Gracias. Hasta el ratito, Roberto Medina, seguimos en esta transmisión continua. Acaba usted de escuchar la primera confirmación de una autoridad sobre la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo. Lo acaba de confirmar el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, en función de la información que ha recibido en este momento. Teníamos datos de que el presidente de la República, Felipe Calderón, habría de emitir un mensaje a la nación a las 9. Hay algún retraso precisamente en la llegada del presidente. Silvia González nos tiene información desde la Cámara de Diputados. Adelante, Silvia. ¿Qué tal, Jesús Martín? Un saludo para ti, para el auditorio. Jesús Martín, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que encabeza el priista César Duarte, manifiesta su solidaridad con el
gobierno mexicano y con los familiares del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, así como con el resto de las personas que fallecieron en este lamentable accidente esta tarde. El secretario de la mesa, el diputado José Manuel del Río Virgen del Partido Convergencia, así expresó sus condolencias y adelantó Jesús Martín que la mesa directiva estará emitiendo un pronunciamiento en torno a este tan lamentable accidente en el que pereció el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño. Para solidarizar con el gobierno mexicano, pero también con los familiares sobre todo, y decir que lamentamos este desafortunado accidente. Y es que Juan Camilo Muriño, en su calidad de secretario de Gobernación, pues tenía un trato directo con los legisladores. Jesús Martín fue el encargado de entregar el segundo informe de gobierno del presidente Felipe Calderón a la Cámara Baja, y bueno, también el enlace legislativo de esta dependencia con todos los temas importantes de la Cámara de Diputados, el presupuesto, el mismo informe de gobierno, y en este sentido la mesa directiva estará fijando esta postura en torno a este deceso del secretario de Gobernación. Es el reporte, Jesús Martín. Gracias, Silvia, por la información. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos buscando también a Rosario González para conocer reacciones en el Senado de la República. Hace unos minutos, si usted nos acaba de sintonizar, 9 de la noche, 3 minutos, escucha usted la red de Radio Red transmitiéndole esta muy lamentable noticia. Se ha confirmado ya oficialmente la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, a bordo de esta aeronave que se estrella en la zona de Lomas de Chapultepec. A bordo de la nave también iba José Luis Santiago Vasconcelos, ex titular de la CIEDO. Hace unos instantes nuestro compañero reportero urbano mencionó el nombre de Arcadio Echeverría, quien, bueno, se desempeñaba como coordinador de eventos y administración de la oficina del ciudadano secretario. Otro de los nombres que se han manejado es el director de comunicación social de Gobernación, Miguel Monterrubio. Hace unos instantes el secretario, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, confirmó así a Roberto Medina la muerte del secretario de Gobernación. Licenciado Marcelo, estamos en vivo para la red de Radio Red. ¿Se confirma el deceso del secretario de Gobernación? Sí. ¿Qué se confirma? ¿De quién más, señor? Estamos esperando que el gobierno federal, las autoridades federales den a conocer quiénes iban junto con él en la aeronave, y desde luego es muy lamentable este accidente, y aprovecho esta vía para enviar el pésame del gobierno de la Ciudad de México y de toda la ciudad a las familias de los servicios públicos. ¿Y hay contacto con el gobierno federal, señor? Aquí estamos. Ya están coordinados entonces. Gracias, Jesús Martín. Bien, pues efectivamente se acaba de confirmar hace unos instantes, y ya a través de estos micrófonos el jefe de gobierno ha enviado condolencias a las familias de las personas fallecidas en este accidente aéreo, y por supuesto al gobierno federal, de quien, bueno, ya confirma que ya hay contacto por parte del gobierno capitalino y el gobierno federal. Daniel Almazán sigue sobrevolando la zona de la tragedia. Adelante, Daniel. Efectivamente, Jesús Martín, y ya está sobrevolando también un helicóptero de la Policía Federal Preventiva. Esto, Jesús Martín, para observar desde el aire la trayectoria del impacto. Obviamente, Jesús Martín, lo que alcanzamos a ver nosotros es de que está prácticamente sola la zona oriente de este percance, ya que pues ahí es donde se encuentran aún más restos de fierro, restos que alcanzamos a observar, irreconocibles obviamente, Jesús Martín. Pueden ser piezas también de algunos vehículos que están prácticamente pues irreconocibles, están calcinados, y todo este perímetro del oriente de la tragedia, es decir, hacia el oriente del Distrito Federal, pues está totalmente desértico, debido a que puede haber también restos en este perímetro. La Policía Federal Preventiva está, pues el helicóptero de la Policía Federal Preventiva está siendo sobrevolado por el comandante de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, precisamente, Jesús Martín, para observar la trayectoria del impacto. Ellos, pues, para aterrizar al aeropuerto faltaban aproximadamente 7 millas, algo que pues ya adelantábamos oportunamente, pues ya tenían problemas, lo cual pues alertaron
a la torre de control para pedir ayuda, para pedir que les orientaran en este aspecto, ya que pues ya tenían problemas para poder aterrizar, no podían llegar ya al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, lo que finalmente pues se desplomó en este punto de ferrocarril de Cuernavaca y el anillo periférico. Pero es hacia el oriente la trayectoria del impacto luego del desplome de esta aeronave, Jesús Martín. Gracias por la información, Daniel. Seguimos pendientes. Vamos con nuestro compañero Luis Alberto Melo. El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ya se encuentra en la Ciudad de México. Luis, te escuchamos. Jesús Martín, estamos ya en el hangar presidencial, estamos descendiendo del avión TP-01 Benito Juárez, aquí en el hangar. Te puedo comentar, Jesús Martín, que ya se nos ha confirmado que el presidente Felipe Calderón emitirá en unos minutos más un mensaje luego de pues este accidente aéreo registrado en la Ciudad de México. Jesús Martín, el presidente Felipe Calderón se enteró de este percance en el municipio de Atotonilco el Alto, en el estado de Jalisco, aproximadamente a las 7 de la noche con 25 minutos. Se lo comentó su asistente personal, Aitza Aguilar. Se pudo ver al presidente. En cuanto se lo comentaron, pues se quedó impactado, en un rostro desencajado. Jesús Martín, el presidente, se llevó la mano a la cabeza y fue el momento en que le estaban informando de lo sucedido en la Ciudad de México. Estamos ya aquí en el hangar presidencial esperando el del presidente Felipe Calderón. Todo está preparado aquí de último momento para que el primer mandatario, Jesús Martín, emita este mensaje. El personal de la Presidencia de la República no ha querido confirmar por lo pronto quiénes han sido las víctimas de este percance, y de ello estará hablando precisamente el presidente Felipe Calderón. Por supuesto que estamos enterados de la información que se ha estado pues dando a conocer en la capital del país sobre el fallecimiento del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, también de José Luis Santiago Vasconcelos y de otros empleados de la propia Secretaría de Gobernación. Sin embargo, como te comento, pues el personal de la Presidencia de la República no ha querido hacer ningún señalamiento al respecto. Jesús Martín, pues estamos aquí pendientes ya del mensaje del presidente Felipe Calderón. Estamos esperando que descienda del avión presidencial el primer mandatario y pues como te comento, todo está aquí ya dispuesto. Cámaras, micrófonos y también, por supuesto, varios fotógrafos se han trasladado hasta este hangar presidencial para estar al pendiente del mensaje que emitirá esta noche el presidente Felipe Calderón a su regreso de esta gira por el estado de Jalisco. Jesús Martín, pues estamos, como te comento, esperando el descenso del presidente Felipe Calderón aquí en el hangar presidencial, Jesús Martín. Bien, pues nos mantenemos entonces con comunicación permanente contigo, Luis Alberto Melo. Antes déjame ir por favor con mi compañero Daniel Rosas en la Cruz Roja Mexicana. Tiene nombres de heridos. Por cierto, hay varias especulaciones en ese sentido de que habría personal del Instituto Nacional de Migración a bordo de la aeronave. Está completamente desmentido. Instituto Nacional de Migración desmiente la presencia de alguno de sus funcionarios a bordo de la aeronave donde falleció Juan Camilo Mourinho, secretario de Gobernación. Daniel Rosas desde la Cruz Roja, te escuchamos. Daniel. Gracias, Jesús. Y lo que sí está confirmado por parte del director nacional de socorro de la Cruz Roja Mexicana, Isaac Oxenhaut, de quien hace rato te presentaba parte de la entrevista que tuvimos, es que de los sobrevivientes, de parte de los sobrevivientes de la avioneta, Jesús, sí se encuentran o sí fueron atendidos en la Cruz Roja Mexicana, aunque todavía no nos pudo precisar quién de los 12 lesionados que se atendieron en la zona pues se encuentran o eran los que iban a bordo de esta avioneta. Voy a citar el nombre de las 12 personas atendidas en total. Había ya dado 10, pero atención porque algunos nombres fueron ya pues corroborados y cambiaron, por supuesto. Enuncio a las personas atendidas en este lugar, Jesús. Patricia Pica Gómez, de 28 años de edad. Verónica Silvia Majarques o Mujarquis. Felicitar Pérez González, de 53 años. Lucelena Gómez, de 28. Julia González Anaya, de 43. Almadelia Rodríguez, no tengo la edad. Tampoco tengo la de Rodrigo García Álvarez. Pablo Jiménez, de 33 años.
Eduardo Alberto Balcázar, Daniel Martínez, Rodrigo Daniel Martínez, Leonardo Luna de 29 años y Daniel Dray de 44. De estas 12 personas lesionadas, Jesús, 4 ya no se encuentran en este hospital, 2 son las que fueron llevadas a bordo de 2 helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública del agrupamiento Cóndores. Les había informado yo que iban a ser trasladados al Hospital Magdalena de las Salinas. Ya nos confirmaron que no, fueron llevados al Hospital Rubén Leñero en estos helicópteros, mientras que otras 2 fueron llevadas por tierra. Parece, esto sí, que al Magdalena de las Salinas, información que todavía están pues determinando a ciencia cierta. También nos confirmaron, Jesús, lo que te mencionaba al principio, que algunos de estos 12 personas son tripulantes de la avioneta que se desplomó, y también fue confirmada la información ya, Jesús, por supuesto, de que ninguno de los funcionarios de alto nivel, de los cuales ya dimos el nombre, pues se encontró en este hospital de la Cruz Roja Mexicana. Pues por lo pronto, Jesús, es la información que se ha dado a conocer, ya es información oficial, son nombres que ya dieron funcionarios de nivel de la Cruz Roja Mexicana, y bueno, pues estamos ya nada más a la espera de saber el estado de salud de las 8 personas que se quedaron aquí, aunque lo que ya también se nos confirmó es que no corre riesgo su vida, aunque sí estarán siendo estabilizadas todavía a lo largo de las siguientes horas. Por lo pronto, el reporte que tenemos, Jesús. Muchas gracias por la información, Daniel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Almazán, desde el helicóptero de la red de Radio Red. Adelante, Daniel. Efectivamente, Jesús Martín, seguimos sobrevolando este perímetro del poniente del Distrito Federal. Hemos observado que está llegando aún más personas, cuerpos de emergencia, observamos chalecos verdes de la Secretaría de Seguridad Pública, incluso pues también al Ejército Mexicano, observamos gran cantidad de paramédicos y de protección civil que se han dado cita hasta este lugar. Todo esto, Jesús Martín, así como el arribo de vehículos de emergencia, pues está colapsando ya totalmente el anillo periférico, la zona de Polanco prácticamente intransitable. Hay algunos vehículos, Jesús Martín, incluso pues han apagado, han dejado ahí porque no se pueden mover, la gente no podemos corroborar, no se alcanza a ver si están en el interior, si están fuera, si huyeron prácticamente luego de este impacto, de esta explosión, la cual pues pudimos observar nosotros desde el aire, en la cual pues reitero, Jesús Martín, pues se iluminó prácticamente el poniente del Distrito Federal, lo cual pues nos orilló a acercarnos hasta este punto y confirmar de que era una aeronave la cual pues se había venido abajo. Ya lo que es la zona de Polanco, Periférico, Reforma, Palmas, Ferrocarril de Cuernavaca, Ejército Nacional, Horacio, Presidente Mazarik, prácticamente intransitables, Jesús Martín, luego de este accidente y también del arribo de unidades, vehículos de emergencia, así como paramédicos, cuerpos, elementos de emergencia y también policíacos, tanto locales como federales, que siguen llegando para poder levantar las imágenes y así con esto pues iniciar las averiguaciones correspondientes. Por lo pronto lo que tenemos, Jesús Martín, y la recomendación a los automovilistas, peatones, también gran cantidad de curiosos que hay en este punto, pues evitar toda esta zona, Jesús Martín, ya que pues esto entorpece aún más pues la remoción de escombros, incluso pues el arribo de personas que realmente tienen y necesitan estar hasta este punto del accidente, Jesús Martín. Gracias por la información, Daniel. Seguimos pendientes. Seguimos atentos, seguimos en esta transmisión que se ha extendido de nuestro programa informativo La Red de Radio Red para informarle a usted sobre la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Si usted está sintonizando a partir de este momento y no lo sabía, le informo. Al poco antes de las 7 de la noche, una aeronave cayó en el Distrito Federal, en la zona de Lomas de Chapultepec, un Learjet 45. Vamos con Luis Alberto Melo, con el presidente de la República. Adelante, Luis. Jesús Martín, el presidente Felipe Calderón desciende en estos momentos del avión presidencial, el avión presidente Juárez, y se dirige hacia la sala de este hangar presidencial, donde está todo dispuesto para que emita su mensaje. Te puedo comentar que el primer mandatario viene, por supuesto, de luto y está a punto de entrar ya a este lugar. Jesús Martín, también pues estamos tratando de ver, hay una gran cantidad de reporteros que se han desplazado hasta este punto y en estos momentos el presidente Felipe Calderón pues comienza su mensaje. Luego de vamos a escuchar. En la capital del país se está preparando el presidente Felipe Calderón y pues te puedo comentar aquí el mensaje. Vamos a escuchar, es el presidente de México.
El día de hoy, al regresar de una gira de trabajo por el estado de San Luis Potosí, perdió la vida el secretario de Gobernación, el licenciado Juan Camilo Muriño. Acompañaban al secretario de Gobernación, el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, Miguel Monterrubio, Arcadio Echeverría, Norma Díaz, el capitán Julio César Ramírez Dávalos, el copiloto Álvaro Sánchez y la sobrecargo Giselle Carrillo, quienes también fueron colaboradores míos. Desde aquí quiero expresar mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas, mi apoyo absoluto en estos momentos tan difíciles. En especial a Marigeli, a María, a Iván y a Juan Camilo, esposa e hijos del secretario de Gobernación, y a todos sus familiares. Sus hijos deben saber que su padre trabajó hasta el último momento por heredarles un mejor país y un buen nombre. México ha perdido a mexicanos patriotas que trabajaron al servicio del Estado mexicano. Mexicanas y mexicanos que con su trabajo diario e incansable construían un mejor país para todos. El gobierno federal a mi cargo, en coordinación con las instancias competentes, realizará todas las investigaciones necesarias a fin de averiguar a fondo las causas que originaron esta tragedia. Mientras tanto, nos atendremos a la información que vaya surgiendo de las pesquisas correspondientes. En especial quiero referirme a Juan Camilo Muriño, quien, como ustedes saben, fue uno de mis más cercanos colaboradores y uno de mis mejores y más entrañables amigos. Con su muerte México pierde a un gran mexicano, inteligente, leal, comprometido con sus ideales y con el país, honesto y trabajador. Un hombre cuyo talento, tacto y capacidad estratégica y de diálogo permitió que México avanzara en muchas de las muy importantes reformas que se han implementado en el país y que hizo posible que el gobierno avanzara en la consecución de sus objetivos para con los mexicanos. Con Juan Camilo compartí a lo largo de muchos años de lucha el ideal de una patria nueva, el ideal de un México distinto y mejor, el ideal de un México donde brillara la justicia, la democracia, la libertad, la seguridad, el respeto entre unos a otros, el respeto al medio ambiente. Nunca dudamos en empeñar nuestras vidas para ver realizados nuestros sueños de ver engrandecida a nuestra patria. Su muerte me causa un enorme pesar, pero al mismo tiempo, para mí un motivo poderoso para pelear sin descanso y ahora más que nunca por los ideales que compartimos. Instruyo a mi equipo de trabajo a redoblar esfuerzos en la tarea cotidiana, a trabajar unidos y sin doblegar, a trabajar más intensamente cada día para lograr el México en el que creemos y en el que creyó el secretario de Gobernación y su equipo. A los mexicanos les pido que, además de sus plegarias, recuerden a Juan Camilo como un mexicano joven y comprometido, honesto, inteligente, que le aportó a México una gran entrega para transformar a nuestro país. También pido a todos los mexicanos que ningún acontecimiento, por doloroso o difícil que sea, como por supuesto lo es este, nos haga desfallecer en nuestro anhelo de tener un México mejor. Estaremos informando a ustedes y a toda la nación a medida en que avancen las investigaciones del caso. En su momento haré saber a los mexicanos las decisiones de gobierno correspondientes. Muchas gracias. Pues ahí, Jesús Martín, el mensaje del presidente Felipe Calderón, luego del percance, ya confirmando el primer mandatario la muerte de quien fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño. También
pues dentro de los nombres que ha señalado el presidente Felipe Calderón, algunos de los cercanos colaboradores del propio secretario de Gobernación, Jesús Martín, como Miguel Monterrubio, quien era el encargado del área de comunicación social de la Secretaría de Gobernación, también Norma Díaz, otra de las funcionarias de la Secretaría de Gobernación, funcionarios, por cierto, Jesús Martín, que pudimos conocer, con quienes compartimos algunos momentos dentro de la Presidencia de la República, también estuvieron colaborando con el propio jefe del Ejecutivo mexicano desde Los Pinos, en especial Norma Díaz, quien acompañó al presidente Felipe Calderón durante toda su campaña, y a quien tuvimos oportunidad de conocer. Hoy, lamentablemente, nos enteramos de estos decesos. Pues así, el mensaje del presidente Felipe Calderón, aquí en el hangar presidencial. Jesús Martín. Anuncia el presidente Felipe Calderón que en próximos días, dijo, habrá de anunciar acciones de gobierno en torno a esto. Luis Alberto Melo, hacia el final de su mensaje. Así es, señalando que pues estarán atentos a las investigaciones de lo sucedido para, por supuesto, tener a detalle qué fue lo que sucedió. Y también te puedo comentar, venía el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, acompañando al presidente Felipe Calderón al regreso de esta gira por Jalisco. No solamente pudimos ver al presidente Felipe Calderón pues desencajado, muy triste por estas pérdidas, en especial de Juan Camilo Mourinho, el secretario de Gobernación, también el propio secretario de Agricultura, pues con un rostro triste, escuchando aquí en el hangar presidencial el mensaje del jefe del Ejecutivo, Jesús Martín. Gracias por la información, Luis Alberto Melo. ¿Se sabe qué otras actividades realizará el presidente de la República a partir de este momento, Luis? Por lo pronto, lo único que nos han comentado es que vuelve a la residencia oficial de Los Pinos, pues para compartir o para estar en estos momentos acompañado por su familia, por la señora Margarita Zavala, quien por supuesto también era una amiga del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. Jesús Martín. Gracias por la información, Luis. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Las 9 de la noche con 23 minutos. Antes de despedir esta emisión de la red de Radio Red con una noticia que verdaderamente nos deja a todos paralizados, nos deja a todos completamente paralizados, la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y sus más entrañables colaboradores en un accidente aéreo, una aeronave que se estrella en la zona de Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Les recuerdo que Paseo de la Reforma completamente detenido, Paseo de la Reforma Lomas, Prado Norte, Prado Sur, Pedregal, por supuesto. Si ustedes se encuentran en Lomas Virreyes, bueno, pues está completamente cerrada esta zona. Evite, por favor, esta zona en este momento. Daniel Almazán, una última recomendación de vialidad a esta hora de la noche, por favor, Daniel. Bien, mientras está listo mi compañero Daniel Almazán, le informo que en este momento, bueno, la zona se encuentra acordonada por el Ejército Mexicano, para estar garantizando que las investigaciones de los restos de la aeronave y los cuerpos que se encuentran ahí se lleven con toda rapidez. Roberto Medina, te escuchamos. Jesús Martín, pues ya se confirmó lo que pues veníamos comentando, con versiones extraoficiales desde poco después de las 7 de la noche. Antes de las 7 de la noche se pedía apoyo y se dirigían unidades de emergencia, de bomberos y también de la Secretaría de Seguridad Pública, porque reportaban una explosión en la lateral de Periférico, casi con Paseo de la Reforma, muy pegado a la glorieta de Petróleos. En este lugar, cuando llegamos con el primer convoy del Cuerpo de Bomberos, lo que observamos fue una zona en llamas, varios vehículos en llamas, la parte baja de un edificio también en llamas, y los bomberos empezaban a trabajar. El primer impacto que tuvimos al bajar en la moto pues fue pues pedazos de vehículo, de metal, pero también partes de cuerpos humanos. Después empezamos a reportar que ya se controlaba el incendio y empezábamos a ver pues un número importante de coches calcinados, completamente calcinados, y poco a poco, bueno, pues con la colocación de algunas lámparas, de algunas luces, pues ya se ha visto lo que estábamos pensando, pues el choque de un Learjet 35 con matrícula XC VMC
había salido de la Ciudad de México a las 11 de la mañana a San Luis Potosí y venía de regreso a la Ciudad de México. Este Learjet era para 15 personas con configuración ejecutiva. En él finalmente se confirmó viajaba el secretario de Gobernación, que perdió la vida en este lamentable accidente. Ya estaban a punto de aterrizar. Yo calculo que de este lugar a su toque en las pistas, pues si acaso un minuto, Jesús Martín, pasado un minuto para que hubieran aterrizado el secretario de Gobernación y sus acompañantes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Jesús Martín, en este momento, peritos de la Procuraduría Capitalina, autoridades del Distrito Federal, autoridades federales, siguen en colaboración levantando datos, levantando pruebas para ahora determinar cuál fue la causa de este accidente. Jesús Martín, he puesto a analizar un poco lo que pudo haber sucedido y mira, hay gente que me ha preguntado que sabe que vuelo si no habría una maniobra de emergencia si se les hubiera parado un motor o si hubieran declarado una emergencia. Sí hay maniobras, Jesús Martín, para entrar en emergencia en helicópteros, en aviones, en jets. El problema aquí es que, aunque apliques la maniobra de emergencia, en la Ciudad de México no hay dónde bajar. Dado que el jet, antes de estrellarse, Jesús Martín, si venían en una maniobra de emergencia, se llevó cables de energía eléctrica y se llevó incluso parte de un transformador, Jesús Martín. Por favor. Roberto Medina, gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego. Hemos escuchado hace unos instantes el mensaje del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, donde muy conmovido anuncia a la opinión pública la muerte, no nada más de uno de sus más cercanos colaboradores, sino la muerte de su más cercano amigo, Juan Camilo Mourinho, quien con él juntos, dijo el presidente, habían visualizado un México mejor. Extendió sus condolencias a la familia, a la esposa de Juan Camilo Mourinho, a sus 3 pequeños hijos y además a las familias de los otros acompañantes de la aeronave. Juan Camilo Mourinho fallece en el accidente, José Luis Santiago Vasconcelos, Norma Díaz, que por cierto tuvimos múltiples ocasiones de conversar con ella, este equipo de la red de Radio Red, Miguel Monterrubio, director de comunicación social, finísima persona, creo que era uno de los hombres que llevaban una comunicación social impecable, pulcrísima en la Secretaría de Gobernación, y Arcadio Echeverría, las personas a bordo de este, además del piloto y el copiloto de la aeronave. Hasta aquí hemos llegado en esta transmisión. Por supuesto, en este momento vamos a dar paso a los siguientes programas de Radio Red AM, de Radio Red FM, no sin antes reconocer el trabajo de todos mis compañeros reporteros urbanos, de mi compañero Roberto Medina, de todos los reporteros urbanos que estuvieron, inclusive, le voy a decir una cosa, arriesgando su propia vida al tratar de acercarse al lugar del accidente, donde se escuchaba la explosión, no pudimos escuchar al aire, arriesgaron su propia vida porque usted estuviera debidamente informado. A mis compañeros, mi reconocimiento y mis respetos, a los compañeros reporteros en general, a mis compañeros de la 69, Alberto Aguilar, que se dio por supuesto el tiempo de este programa, y todos los programas de Radio Red AM, Radio Red FM. Sabemos cómo se siente usted. Sabemos también cómo se siente usted ahí con usted, con su familia, impactados. Le confieso que estamos tristes, estamos impactados por esta noticia, nos sentimos tristes de que este tipo de cosas ocurran en nuestro país. Vamos, como dijo el presidente de la República, esperemos el resultado de las investigaciones. Por lo pronto, a nombre de Grupo Radio Centro, a nombre de la familia Aguirre, a nombre de todos los que hacemos posible los programas de noticias día con día, extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las personas fallecidas. Como dice el presidente Felipe Calderón, extraordinarios mexicanos que lucharon hasta el último momento porque usted y yo tengamos un México mejor. Descansen en paz y vamos a dar unos segundos de silencio en su memoria. Descansen en paz Juan Camilo Mourinho, descansen en paz José Luis Santiago Vasconcelos, Norma Díaz, Miguel Monterrubio, Arcadio Echeverría.
Son las 9 de la noche con 31 minutos. Esto fue la red de Radio Red, Catedral de la Información, desde hace más de 35 años, con Jesús Martín Mendoza. XERED, la frecuencia de la buena voluntad. Radio Red, con 100.000 watts de potencia, enviamos mensajes de paz desde Constituyentes 1154 Ciudad de México en el 1110. Vía satélite a Monterrey, Nuevo León por el 1540 y a Guadalajara, Jalisco por el 700. Radio Red, 1110 AM. Una emisora de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. Por su cobertura en 165 países, me siento tranquilo donde quiera que esté. Yo